La echaron después de 15 años, acusada de algo que no hizo, y como si no fuera suficiente, le dieron un caballo enfermo, como si su vida entera valiera menos que ese animal. No lloró, no suplicó, no dijo una sola palabra, solo caminó. Pero lo que nadie entendió ese día es que no la estaban destruyendo, la estaban empujando a convertirse en algo que nunca iban a poder controlar. Porque años después, cuando volvió a ese mismo lugar, nadie, absolutamente nadie, pudo reconocer en quién se había convertido. Si alguna vez te juzgaron sin conocerte, si alguna vez te quitaron algo que era tuyo sin darte la oportunidad de defenderte, suscríbete ahora a Cuentos del Viejo Campo, activa la campana, porque esta historia no es solo para escucharla, es para sentirla hasta el final. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia hoy? Tenía 34 años y llevaba 15 trabajando en esa hacienda. Había llegado a los 23 con una petaca de lona, 2 mudas de ropa y las manos ya encallecidas de haber cargado agua y molido maíz desde que tuvo edad para hacer las 2 cosas. Había llegado sin recomendación y sin familia que avalara su nombre, y don Macario Castañeda, el patrón de entonces, la había mirado de arriba abajo con esos ojos de hombre que ha contratado a mucha gente y sabe cuándo alguien tiene sustancia y cuándo no. Y le había dicho que si sabía trabajar, se quedaba, y que si no sabía, se iba al día siguiente. Graciela supo trabajar. En 15 años aprendió cada rincón de esa propiedad. Aprendió a qué hora había que sacar los nopalitos tiernos antes de que el sol los endureciera y los volviera fibrosos. Aprendió en qué esquina del granero se metía el agua cuando llovía fuerte y cómo tapar la gotera con zacate y lodo antes de que arruinara el maíz almacenado, porque el maíz mojado fermenta y el maíz fermentado pudre lo que tiene a los lados, y eso puede costar una cosecha entera si se deja pasar. Aprendió a reconocer cuando una vaca estaba a punto de parir con solo mirarle los ojos, esa mirada vuelta hacia adentro que tienen las hembras cuando el cuerpo está concentrado en el trabajo más importante que hace. Aprendió a leer el cielo de los altos con esa precisión silenciosa que tienen las personas que viven del campo y no tienen el lujo de equivocarse con el temporal, porque un error de 2 días en la siembra puede significar una cosecha perdida, y una cosecha perdida en los altos de Jalisco en los años 40 significaba hambre real. Aprendió también cosas que no eran del campo directamente, pero que el campo necesita: a llevar el registro mental de los insumos que faltaban antes de que faltaran, a calcular cuántos peones eran necesarios para cada tarea sin desperdiciar jornales ni quedarse corta de manos, a detectar cuándo un animal estaba empezando a enfermarse antes de que la enfermedad se volviera visible para los demás, porque la diferencia entre detectar a tiempo y detectar tarde puede ser la diferencia entre un animal tratado y un animal muerto. Todo eso lo aprendió sola. Nadie se lo enseñó de manera formal. Nadie se sentó con ella a explicarle los principios. Ella miraba, preguntaba cuando era necesario y cuando no era necesario. No preguntaba para no parecer ignorante de algo que podía aprender observando. Y con el tiempo empezó a saber cosas que los hombres que llevaban más años en la hacienda todavía no sabían, porque los hombres que llevan muchos años en un lugar a veces dejan de ver lo que tienen delante. Pero ese conocimiento nunca lo usó para adelantarse a nadie ni para mostrar que sabía más que otros. Lo usó para hacer su trabajo mejor, para que la hacienda funcionara mejor, para que el patrón no tuviera problemas que pudieran haberse evitado. Y eso, al final, fue exactamente lo que le costó todo. Escúcheme bien esto que le voy a contar. Una mujer que sabe más de lo que se supone que debe saber en ciertos lugares y en ciertos tiempos, no es una mujer respetada. Es una amenaza para el hombre que se supone que debe saber más que ella, una amenaza para el orden de las cosas que dice quién puede saber qué y hasta dónde. Y las amenazas
en el México de los años 40, en las haciendas de los Altos de Jalisco, donde el capataz tenía más poder real sobre la vida cotidiana de las personas que cualquier ley escrita, se resolvían rápido y sin mucho protocolo. Don Severo Ochoa llevaba 3 años como capataz de El Nopal de la Loma, cuando don Macario murió de un paro al corazón una tarde de agosto. El patrón nuevo era su hijo, Horacio Castañeda, un muchacho de 22 años que había estudiado en Guadalajara y que había aprendido en esa ciudad algunas cosas que en el campo no sirven de nada, y que entendía muy poco del campo en general, y que por eso mismo dependía completamente de don Severo para que la hacienda siguiera funcionando. Don Severo era un hombre de unos 50 años, recio, con bigote negro ya canoso en las puntas y manos que parecían hechas de cuero viejo de tanto trabajo y tanto sol y tanto año de agarrar riendas y herramientas y hacer lo que había que hacer. Sabía del campo, sí, nadie podía quitarle eso, pero sabía más de mantener el orden como él lo entendía, que era un orden donde cada quien estaba en su lugar y nadie salía de ese lugar sin su permiso. Y ese orden era el único que él sabía defender. Graciela había salido de su lugar. No lo había hecho con arrogancia, ni con intención de ofender, ni con ninguna conciencia de que estaba pisando un territorio que no era el suyo. Lo había hecho porque el trabajo lo pedía, porque la hacienda lo necesitaba, porque ella era incapaz de ver un problema que podía resolverse y no resolverlo. 3 semanas antes de que la echaran, el granero principal había empezado a mostrar señales de una plaga de gorgojos. Graciela lo detectó primero porque conocía el olor. No el olor obvio de la plaga avanzada, sino ese olor inicial, apenas perceptible, que es el olor rancio y polvoroso, que no es el olor normal del maíz guardado, sino algo más agrio, más avinagrado, como si el grano empezara a fermentar desde adentro. Entró al granero una mañana a buscar una herramienta y ese olor llegó a ella antes de que sus ojos se ajustaran a la oscuridad interior. Buscó con las manos en los costales más cercanos a la pared del fondo, donde había visto antes que la humedad llegaba cuando llovía fuerte. Sacó un puño de maíz y lo llevó a la entrada donde la luz era buena, y lo examinó en la palma de la mano. 3 gorgojos, pequeños, recién eclosionados. Pero ahí. Fue al capataz a decírselo esa misma tarde. Don Severo la escuchó con esa paciencia de hombre que está escuchando algo que ya decidió que no le importa antes de que la otra persona termine de hablar. La miró cuando terminó y la miró con ese gesto específico que tienen los hombres que sienten que alguien inferior les está explicando algo que ellos ya saben, aunque no lo sepan. Dijo que el maíz estaba bien, que él había revisado el granero la semana anterior, que ella se dedicara a lo suyo. Graciela dijo que los gorgojos que encontró no estaban ahí la semana anterior, porque tardan más de una semana en ser visibles, que la infestación era reciente y localizada, y que si se trataba ahora, se podía contener sin perder grano. Don Severo la miró de una manera diferente esta vez. No ya con paciencia, con algo más frío. Le repitió que el maíz estaba bien y que se dedicara a lo suyo. Graciela se dedicó a lo suyo 3 días más. Al 4.º día, el olor era tan evidente que hasta los mozos que entraban al granero a sacar costales lo comentaban entre ellos en voz baja, ese tipo de comentario que los trabajadores hacen cuando saben que hay un problema y saben también que señalarlo tiene un costo. Al 5.º día, Graciela examinó otro puño de maíz de una sección diferente del granero y encontró que la infestación se había extendido hacia los costales centrales. Fue con Horacio Castañeda directamente, sin pasar por don Severo. No fue una decisión de desafío, fue una decisión de necesidad, porque Graciela llevaba 15 años en esa hacienda y 15 años entendiendo que el maíz del granero era la reserva que alimentaba a los trabajadores y a los animales en los meses secos, y que perder esa reserva tenía consecuencias concretas para personas concretas.
Le mostró a Horacio el puño de maíz con los gorgojos ya visibles y le explicó en términos simples y precisos lo que había encontrado y cuándo, y lo que necesitaba hacerse. Horacio ordenó revisar el granero esa misma tarde. La plaga era real y estaba avanzada. Costó una semana de trabajo completo y una buena cantidad de maíz perdido limpiar el granero y salvar lo que quedaba. Los peones trabajaron turnos largos, sacando los costales infectados, aireando el grano, tratando la madera del piso y las paredes con los remedios disponibles, volviendo a guardar solo lo que estaba limpio. Don Severo supervisó esa semana de trabajo con la cara de alguien que mastica algo amargo y no puede escupirlo. No le dijo nada a Graciela durante esa semana, ni después. Pero Graciela, que había aprendido a leer los silencios tanto como las palabras, supo que algo había cambiado. Una semana después de que el granero quedó limpio, desapareció un bulto con dinero de la caja de la administración. No era mucho dinero en términos absolutos, pero era dinero real. 42 pesos que estaban destinados a pagar a los jornaleros del corte de agave de esa semana, y cuando el dinero de los jornaleros desaparece, hay personas que no comen. Don Severo llamó a Graciela a la oficina del capataz, que era un cuarto pequeño, con una ventana que daba al patio de los establos, y que tenía en las paredes ese olor a tabaco y a cuero viejo, de los lugares donde los hombres toman decisiones que afectan a otros. Estaban presentes él, Horacio Castañeda, sentado en la única silla que había además de la del capataz, y Damián Escobedo, el peón más antiguo de la hacienda, que don Severo había traído como testigo y que estaba parado junto a la puerta con los ojos en el suelo. Don Severo dijo que habían visto a Graciela entrar a la oficina de administración la tarde del miércoles. Graciela dijo que sí había entrado, a dejar una lista de insumos que le habían pedido. Don Severo dijo que el dinero había desaparecido esa misma tarde. Graciela dijo que ella no había tocado ningún dinero. Don Severo dijo que no había nadie más que hubiera entrado esa tarde. Graciela dijo que eso era mentira, que por esa oficina pasaban muchas personas en el día, que era el lugar donde los peones entregaban sus reportes de trabajo y donde los proveedores llegaban a cobrar. Don Severo dijo que ese día específico ella era la única. Graciela lo miró fijamente. Llevaba 15 años en esa hacienda y sabía perfectamente que eso no era verdad. Pero entendió, en ese momento, la arquitectura de lo que estaba pasando. No era una acusación que buscara la verdad. Era una acusación que ya tenía el destino que tenía que tener y que las palabras solo servían para hacer ese destino parecer razonable. Don Severo la miró con esa calma que tienen los hombres, que ya tomaron una decisión antes de abrir la boca y solo están usando las palabras para justificar lo que ya resolvieron hace tiempo. Dijo que tenía que irse, que no podía tener en la hacienda a alguien en quien no se podía confiar, que no iba a haber pago de los 15 años trabajados porque con el robo ya estaban a mano, que si quería poner una queja podía hacerlo donde quisiera, pero que nadie en Jalostotitlán iba a escucharla más que a él. Graciela miró a Horacio Castañeda. Horacio tenía 22 años y los ojos de alguien que quiere decir algo y no sabe si tiene el derecho de decirlo, y que en el momento de la duda elige el silencio, porque el silencio no cuesta nada inmediato, aunque cueste mucho después. Bajó la vista hacia sus manos. Graciela miró a Damián Escobedo. Damián tenía 50 años y los ojos de alguien que sabe exactamente lo que está pasando, que ha visto lo suficiente en su vida para reconocer la injusticia cuando la tiene enfrente, y que ha aprendido, en 50 años de ser peón en haciendas de los Altos de Jalisco, que el costo de nombrar la injusticia en voz alta cuando el que la comete tiene el poder real puede ser más de lo que se puede pagar. Sus ojos estaban en el suelo. Graciela no lloró, no suplicó, no alzó la voz. Dijo, «Está bien». Giró y salió de esa oficina con la misma cadencia con que había entrado, sin apresurarse, sin arrastrarse, con el peso completo de lo que había pasado cargado en los hombros, pero sin que ese peso se viera en la manera de caminar.
Le dieron hasta el mediodía para recoger sus cosas. Graciela tomó la petaca de lona, dobló sus 2 mudas de ropa, guardó la navaja que siempre cargaba en el bolsillo del delantal y salió al patio central de la hacienda. 1 hora después, cuando ya tenía la petaca en la mano y estaba en el patio lista para irse por el camino que había entrado 15 años antes, don Severo apareció desde los establos, llevando del cabestro a un caballo que Graciela conocía bien. Era el Cenizo, un caballo gris de unos 12 años, que llevaba 2 meses cojeando de la pata trasera izquierda sin que ningún jinete quisiera montarlo y sin que nadie se hubiera tomado la molestia de averiguar con seriedad qué tenía. Los mozos decían que era el tendón. El herrero que venía de vez en cuando de Jalostotitlán había dicho que era la articulación. La opinión general, la opinión que importaba para efectos prácticos, era que el Cenizo ya no servía para nada y que en algún momento había que llevar a alguien a sacrificarlo antes de que siguiera sufriendo. Don Severo le entregó el cabestro sin decir una palabra, sin mirarla a los ojos, con ese gesto de quien hace algo que considera un favor, aunque ambos saben que no lo es. Era la humillación final. No te vamos a pagar lo que te debemos después de 15 años de trabajo, pero te dejamos llevarte este animal que vale menos que el dinero que dizque robaste, que es un animal que va a morir en el camino o antes, y que nadie en esta hacienda querría. Lárgate con tu caballo moribundo y agradece que te dejamos ir. Graciela tomó el cabestro. No dijo nada. Miró una vez más hacia los corredores de la hacienda. Doña Bernarda Falcón, la cocinera, estaba parada en la entrada de la cocina con los brazos cruzados y la cara de quien observa algo que no le compete, que ya aprendió que los problemas ajenos son problemas ajenos hasta que son problemas propios y que éste todavía no había llegado a serlo. 2 peones jóvenes se asomaban desde la esquina de los establos con esa curiosidad incómoda de quien sabe que está viendo algo que no debería estar pasando, pero que no sabe qué hacer con ese saber. Damián Escobedo había desaparecido del patio. Graciela echó a caminar. No volteó. Si usted alguna vez ha salido de algún lugar cargando nada más que lo que cabe en las manos y la dignidad que nadie le puede quitar, aunque le quiten todo lo demás, si usted sabe lo que se siente poner un pie delante del otro, cuando todo lo que dejó atrás pesa más de lo que puede cargar, pero camina de todas formas, deje su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para que esta historia lo acompañe hasta el final. Y cuénteme, ¿desde qué rincón del mundo nos escucha hoy? El primer mes fue el más duro, no porque Graciela fuera débil, sino porque la debilidad es lo que queda cuando se quita todo lo demás, y lo que te queda es solo el cuerpo, y lo que el cuerpo sabe hacer. Y el cuerpo, por más que sepa, también necesita dormir bajo techo y comer más de una tortilla al día, y tener algún punto en el horizonte hacia el que ir. Caminó 2 días hacia el sur, con el cenizo del cabestro porque el caballo cojeaba demasiado para montarlo. Jalostotitlán quedó atrás el primer día, luego los cerros que conocía de vista desde la hacienda, luego un territorio que era nuevo para sus pies, aunque fuera el mismo cielo de los altos de siempre. Dormía bajo los mezquites cuando el sol se ponía sobre la tierra limpia, con la petaca bajo la cabeza y la navaja en la mano, no por miedo a algo específico, sino porque el miedo a lo específico es lo que queda cuando el miedo general se vuelve costumbre. El cenizo cojeaba, pero caminaba. Graciela le había revisado la pata la primera noche, con las manos y con la poca luz que daban las brasas de la fogata pequeña que había hecho con ramas de mezquite. El mezquite arde bien y da brasa larga. Eso lo sabía desde siempre, y la brasa le dio la luz suficiente para ver lo que tenía entre los dedos cuando palpó la ranilla del caballo. Una astilla, no larga, pero bien enterrada, cubierta ya por tejido inflamado que le daba al área ese calor específico de la infección que empieza. No era fatal, era doloroso y estaba mal atendido. Eso era todo.
Graciela limpió la zona con lo que tenía, que era agua del cantimplora y nada más. Calentó la punta de la navaja en las brasas hasta que el metal estuvo bien caliente y la dejó enfriar el tiempo justo. Luego sostuvo la pata del cenizo entre las rodillas, que es la posición que inmoviliza sin lastimar, y trabajó la astilla con paciencia y con firmeza, hablándole al caballo en voz baja todo el tiempo, no palabras con sentido, sino sonidos bajos y constantes, porque los animales no entienden las palabras, pero entienden el tono, y el tono que calma es diferente al tono que asusta, y Graciela sabía cuál era cuál. La astilla salió entera, un fragmento oscuro de madera del grueso de un dedo meñique y largo como la falange, con sangre en la punta. Graciela lavó la herida con agua, luego con orina, que era lo que tenía disponible, y lo que funciona cuando no hay otra cosa porque la orina limpia sin quemar el tejido joven. Envolvió la ranilla con un jirón que cortó de su blusa vieja, la que guardaba en el fondo de la petaca para ocasiones donde la ropa importaba menos que lo que podía hacer con la tela. El cenizo bufó y pataleó durante el procedimiento, y luego se calmó con esa calma rápida que tienen los animales, cuando el dolor que esperaban fue menos que el dolor que tenían antes. Al tercer día, cojeaba menos. Al quinto día, Graciela llegó a un rancho pequeño, cerca de Teocaltiche, donde el camino bajaba hacia un arroyo, y luego volvía a subir, y donde vio a una mujer de unos 60 años cargando leña desde el monte hacia su casa, sin que nadie la ayudara. Era bastante leña para una sola persona. La mujer la cargaba en 2 viajes, con esa eficiencia de quien ha hecho lo mismo mucho tiempo, y ha encontrado el ángulo exacto de la carga, para que el peso descanse en los hombros sin lastimar la espalda. Graciela le ofreció ayudar sin pedir nada a cambio. La mujer la miró con los ojos entrecerrados, como quien evalúa si la oferta esconde algo que todavía no es visible. Luego miró al cenizo. Luego volvió a Graciela y dijo que sí. Esa mujer era Ignacia Murillo. Graciela pasó esa noche en el rancho de Ignacia. Le dieron un petate en el corredor y un tazón de atole de piloncillo que era lo suficiente para que el cuerpo recordara que no estaba solo en el mundo. El cenizo durmió en el corral junto a 2 burros viejos que Ignacia usaba para cargar agua desde el arroyo y que no lo recibieron con entusiasmo, pero tampoco con hostilidad, que es la mejor recepción que se puede esperar de un burro viejo. A la mañana siguiente, cuando Graciela ya tenía la petaca lista para seguir, Ignacia le preguntó a dónde iba. Graciela dijo que no sabía todavía. Ignacia dijo, «Siéntese». Y Graciela se sentó. Ignacia Murillo tenía 62 años y había enterrado a un marido, a 2 hijos y a una hermana, y había aprendido en el proceso que enterrar a las personas que uno quiere es lo más difícil que existe, pero que el mundo no para cuando se entierra y que uno tampoco puede pararse porque si se para muere aunque no lo sepa todavía. Había vivido en ese rancho sola por los últimos 12 años, con los burros, 2 gallinas que ponían poco, pero que ponían, una milpa de temporal que daba lo justo y una manera de estar en el mundo que no dependía de que nadie la mirara para existir. Había llegado a ese rancho huyendo de algo. Eso Graciela lo entendió sin que Ignacia lo dijera, porque hay personas que llevan en el cuerpo la historia de haber llegado a algún lugar corriendo, y Ignacia era una de esas personas, aunque ya hacía 12 años que se había detenido, y aunque el rancho fuera ya más suyo que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Lo que Ignacia había llegado corriendo, Graciela no lo preguntó en ese primer desayuno. Lo fue sabiendo en fragmentos a lo largo de las 2 semanas que siguieron, como quien recibe una historia en pedazos y los va acomodando hasta que tiene la forma completa. Lo que sí entendió desde el principio fue que Ignacia había pasado por algo parecido a lo que ella había pasado. No idéntico. Las circunstancias eran diferentes, los años eran diferentes, los hombres involucrados eran diferentes, pero la estructura era la misma. Alguien con poder había decidido que Ignacia no podía seguir donde estaba, y Ignacia había tenido que irse
y había tenido que reconstruir lo que quedó después. Y lo había reconstruido. Ahí estaba el rancho para probarlo. Pequeño, sencillo, pero suyo y funcional, y lleno de la dignidad silenciosa de las cosas que se hacen bien con lo que se tiene. Graciela se quedó 2 semanas. En esas 2 semanas no estuvo cruzada de brazos esperando que el mundo decidiera qué hacer con ella, porque eso nunca había sido su estilo y 8 años de injusticia no lo iban a cambiar. Hizo lo que sabía hacer. Reparó una sección del cerco que estaba caída usando las técnicas que había aprendido en el nopal de la loma durante 15 años de ver hacerse y rehacerse cercados. Limpió el canal de riego que llevaba meses tapado con raíces y piedras acumuladas por la temporada de lluvias, un trabajo que requirió 3 días enteros de sacar piedra con las manos y después limpiar el fondo con la azada que Ignacia le prestó. Y detectó que una de las matas de chile de la milpa tenía marchitez bacteriana por ese amarillamiento específico que sube por el tallo desde la base. Esa coloración que no es falta de agua ni falta de sol, sino algo que viene de la raíz misma y que si no se ataja puede extenderse a las plantas vecinas en una semana, y la arrancó con raíz y todo y quemó los restos lejos de la milpa. Ignacia la observaba hacer estas cosas con esa atención silenciosa de quien está aprendiendo, aunque ya sabe mucho, con los ojos que tienen las personas que han visto mucho trabajo en su vida y saben distinguir el trabajo bien hecho del trabajo que solo parece bien hecho. Una tarde, mientras pelaban elotes sentadas en el corredor con la luz del atardecer pegando de lado y haciendo largas las sombras sobre el patio de tierra, Ignacia dijo sin preámbulo: «Usted sabe de plantas». Graciela dijo que sabía lo básico. Ignacia dijo: «No es lo básico lo que hizo con el chile. Eso lo sabe alguien que ha observado mucho y que entiende lo que ve. Eso se tarda años en tener y no viene de que alguien te lo explique». Graciela no contestó de inmediato. Pelaba el elote con esa concentración que tiene el trabajo de las manos cuando los ojos pueden estar en otro lado. Luego dijo que en la hacienda había aprendido viendo, que nadie le enseñó, que ella miraba y guardaba lo que veía y luego lo aplicaba, y cuando no funcionaba lo ajustaba y cuando funcionaba lo guardaba mejor. Ignacia dijo: «Eso es más valioso que lo que enseñan». Hubo un silencio de esos silencios cómodos que tiene la tarde cuando 2 personas ya saben que pueden estar calladas sin que eso signifique nada malo. Luego, Ignacia dijo algo que Graciela no olvidó en los años que siguieron, algo que le resonó durante meses y que cada vez que lo revisaba le encontraba una capa más. El problema de saber más de lo que se supone que debes saber no es que sepas. El problema es que todavía no sabes para qué sirve ese saber fuera del lugar donde te lo quitaron. Pero eso se aprende en el camino. Se aprende cuando el saber ya no está atado a la tierra de otro, sino a la tuya. Graciela pensó en eso mucho tiempo después de que salió del rancho de Ignacia. El segundo mes, Graciela llegó a San Juan de los Lagos, siguiendo el camino natural de los Altos, que pasa por ese pueblo más por inercia de los siglos que por decisión de nadie, porque San Juan de los Lagos es uno de esos lugares donde los caminos convergen, porque siempre lo han hecho. El cenizo ya no cojeaba. Caminaba firme, con ese paso que tienen los caballos cuando el cuerpo está bien y lo sabe. Y comía bien, y tenía en los ojos ese brillo que tienen los animales cuando han pasado por algo difícil y lo superaron con el cuerpo intacto. Graciela lo había atendido cada noche, revisando la ranilla que cicatrizaba limpia, sin infección, con el tejido nuevo que crece sobre una herida bien tratada, ese tejido rosado y firme que es la señal de que el cuerpo está haciendo bien su trabajo. En San Juan de los Lagos encontró trabajo limpiando las habitaciones de una posada que atendía a los peregrinos que llegaban para las fiestas de la Virgen y también a los comerciantes que usaban el pueblo como punto de paso en los caminos del Bajío.
Era trabajo temporal y pagaba poco, pero le daba techo, comida y un lugar donde el cenizo podía estar en un corral con agua y zacate mientras ella recuperaba el equilibrio que se necesita para pensar con claridad. En esa posada conoció a don Evaristo. Don Evaristo era un hombre de 70 y tantos años que vendía plantas medicinales en el tianguis, en un puesto que llevaba décadas en el mismo rincón del mercado, y que tenía ese aspecto de cosa permanente que tienen los puestos que forman parte del paisaje de un lugar. Tenía atados de hierba fresca colgados del techo, frascos con raíces secas en los estantes, manojos de hojas sobre el mostrador y el olor particular que tienen los lugares donde conviven muchas plantas, un olor complejo que es verde y terroso y a veces medicinal y a veces casi dulce, dependiendo de qué esté cerca. Graciela empezó a comprarle hierbas para tratar unas irritaciones en el lomo del cenizo que había desarrollado después de días de cargar la montura con el sudor acumulado de los primeros kilómetros. Evaristo le había dado una mezcla de manzanilla y árnica que había funcionado bien, y cuando Graciela volvió a comprar más, le hizo preguntas sobre las proporciones y sobre el tiempo de aplicación, porque esas cosas importaban, y las proporciones incorrectas podían hacer que un remedio que ayuda se convierta en un remedio que irrita más. Evaristo era de los hombres que notan cuando alguien hace preguntas inteligentes, preguntas que vienen de observación y no de curiosidad superficial, y empezó a contestarle más de lo que ella preguntaba, porque cuando alguien pregunta bien, merece que le contesten bien. En 3 meses, Graciela sabía el nombre, la propiedad y el uso de 47 plantas medicinales que no conocía antes o que conocía solo de nombre sin entender su funcionamiento. No las aprendió de memoria como quien estudia un catecismo y repite sin entender. Las aprendió en la práctica, acompañando a Evaristo al monte cuando el viejo iba a recolectar 2 veces por semana, antes del amanecer, cuando las plantas todavía tenían el rocío de la noche y los principios activos estaban en su concentración más alta. Tocaba las hojas. Oía el olor específico de cada planta al triturarlas entre los dedos, probaba las que se podían probar con la prudencia de quien sabe que no todo lo que crece en el monte es inofensivo. Aprendió a distinguir el toloache del floripondio con solo mirar la orientación de la flor, que parece un detalle pequeño, pero es la diferencia entre una planta de uso controlado y una de efecto potencialmente fatal. Aprendió que la raíz de zacatechichi, hervida con 3 hojas de epazote en agua limpia, quitaba la fiebre sin los efectos secundarios de los remedios que llegaban de la farmacia de la ciudad. Aprendió que el gordolobo bien preparado, que significa hervido en agua con piloncillo y tomado caliente con la persona abrigada, hacía lo que ningún jarabe hacía con la tos de los niños que viene del pecho y no de la garganta. Y aprendió también los límites, las plantas que no se mezclan, las dosis que curan y las que dañan, los casos en que el remedio de plantas compra tiempo, pero no reemplaza lo que solo un médico puede hacer. Hubo una mañana, en el 2.º mes con Evaristo, que Graciela recordó siempre como el momento en que entendió que estaba aprendiendo algo diferente de todo lo que había aprendido antes. Era temprano. Habían subido al cerro antes del amanecer, siguiendo un camino que Evaristo conocía de memoria y que no era camino de herradura, sino el camino que hacen los pies cuando van al mismo lugar muchas veces durante muchos años. El monte todavía tenía el rocío de la noche en las hojas, y el aire olía a tierra húmeda y a una mezcla de aromas que Graciela iba aprendiendo a distinguir uno por uno. El anís del pipiche, el medicinal del árnica, la tersura verde del epazote silvestre, que no es igual al epazote de huerto aunque se le parezca al ojo. Evaristo se detuvo frente a una planta que Graciela no reconocía de inmediato, un arbusto de altura media, hojas ovales con un borde apenas dentado, tallos con una coloración rojiza en las articulaciones. Le preguntó si la conocía. Graciela dijo que no. Evaristo dijo que antes de decirle el nombre la mirara bien, que la oliera, que tomara una hoja y la tronara entre los dedos y oliera el aceite que quedaba en la piel,
que mirara la raíz expuesta donde el terreno se había erosionado. Graciela hizo cada cosa en silencio, con la misma atención que había aprendido a ponerle a todo lo que no conocía todavía. El olor al tronar la hoja era amargo y un poco resinoso, con un fondo que le recordaba al tomillo pero más intenso. La raíz expuesta era oscura, casi negra. Evaristo le preguntó qué le decía ese olor. Graciela pensó. Dijo que el amargo en las plantas generalmente significaba principios activos fuertes, que en dosis correcta curaban y en dosis excesiva dañaban, que el olor resinoso le hacía pensar en propiedades antisépticas, que la raíz oscura indicaba que almacenaba algo en la parte subterránea. Evaristo asintió, dijo, se llama pericón, se usa para el estómago, para los nervios, para los problemas de sangre en las mujeres. Pero lo que me importa es que usted llegó a esas conclusiones sin que yo le dijera nada. Eso es lo que yo no puedo enseñarle porque usted ya lo tiene. La capacidad de leer lo que una planta dice antes de que alguien le diga lo que dice. Ese día entendió Graciela que lo que Evaristo le estaba enseñando no era un catálogo de plantas, sino una manera de mirar. Una manera de hacer preguntas a las cosas antes de buscar las respuestas en otro lado. Una metodología que era, en el fondo, la misma que había aplicado toda su vida al campo y al ganado y a las personas, solo que ahora tenía nombre y tenía un maestro que la reconocía como tal. Un día que Evaristo le había pedido que preparara ella sola una mezcla de hierbas para un cliente que vendría por la tarde, Graciela midió, trituró, mezcló y envolvió los ingredientes con la misma metodología que aplicaba a todo lo que hacía, observando, calculando, verificando el resultado antes de darlo por terminado. Evaristo revisó la mezcla cuando volvió, la olió, la palpeó y dijo, correcto, bien hecho. Eso era todo lo que necesitaba decir. Y luego dijo algo más. Usted tiene manos de curandera. Graciela dijo que no sabía curar personas. Evaristo dijo, sabe curar animales, que es más difícil porque los animales no le pueden decir dónde duele. Quien sabe curar lo que no puede explicarle su dolor, tiene más conocimiento que quien cura con instrucciones. Eso también se lo quedó. La última semana con Evaristo, cuando Graciela ya tenía la idea de que el trabajo en la posada se estaba terminando y que era momento de moverse, el viejo le hizo un regalo que no esperaba. Le escribió con su letra vieja y segura, en 2 páginas de papel de estraza, una lista de las 47 plantas que habían trabajado juntos, el nombre de cada una, sus propiedades principales y los límites que no debían cruzarse. No era un libro. Era una memoria de respaldo para los momentos en que la cabeza estuviera ocupada con demasiadas cosas y necesitara verificar algo que creía saber. Graciela dobló las páginas con cuidado y las guardó en el fondo de la petaca. Años después, cuando empezó a llenar el cuaderno de pasta café, esas páginas fueron la primera referencia que consultó para verificar que lo que escribía era correcto. Para cuando Graciela llevaba 1 año fuera del Nopal de la Loma, había aprendido 3 cosas nuevas, además de lo que ya sabía: el uso de las plantas medicinales de los Altos de Jalisco con sus propiedades y límites, el manejo básico de los registros de una posada pequeña que incluía control de inventario y registro de entradas y salidas, y algo que no tenía nombre exacto pero que podría llamarse el arte de observar sin ser observada. Este último aprendizaje no vino de ningún maestro, vino de la necesidad pura, que es la que enseña las cosas que los maestros no pueden enseñar porque los maestros no saben que esas cosas necesitan enseñarse. Una mujer sola en los caminos del México de los 40 tenía que saber cuándo hablar y cuándo callarse, cuándo moverse y cuándo quedarse quieta, cuándo algo era peligroso y cuándo era solo incómodo. Graciela desarrolló esa capacidad no como instinto, sino como habilidad deliberada, construida por capas, cada capa aprendida de una situación específica que le enseñó algo que no había sabido antes.
Observaba las dinámicas de los lugares donde llegaba antes de participar en ellas. Miraba quién hablaba con quién callaba cuando quién entraba, quién tomaba las decisiones que parecían menores, pero que en realidad definían cómo funcionaba el lugar. Escuchaba más de lo que hablaba. Aprendía los nombres de las personas importantes antes de que esas personas supieran el suyo. Porque conocer el nombre de alguien sin que ese alguien sepa el tuyo es un tipo específico de ventaja que parece pequeña, pero que suma. No era frialdad ni maldad. Era inteligencia aplicada a la supervivencia, la inteligencia que desarrollan las personas que no tienen el lujo de cometer errores que cuesten más de lo que pueden pagarse. No era frialdad ni maldad. Era inteligencia aplicada a la supervivencia, la inteligencia que desarrollan las personas que no tienen el lujo de cometer errores que cuesten más de lo que pueden pagarse. Hubo una situación específica, en el primer año, en Tepatitlán, que le enseñó el valor de ese aprendizaje de la manera más concreta. Había llegado a trabajar en la clínica del doctor Fuentes 2 semanas cuando notó algo. El médico tenía un proveedor de medicamentos que llegaba cada 15 días con una maleta de cuero llena de frascos y que siempre llegaba el mismo día, a la misma hora, y que siempre se llevaba más dinero del que la cantidad de medicamentos justificaba si uno hacía el cálculo correcto. Graciela llevó el registro de 2 meses antes de decir nada. Contó los frascos que llegaban, anotó los precios que el proveedor cobraba y los comparó con los precios que Evaristo le había mencionado alguna vez para ciertos insumos básicos que usaban tanto la medicina herbal como la medicina de farmacia. Los números no cuadraban. El proveedor estaba cobrando más de lo que debía cobrar. Cuando le dijo al doctor Fuentes lo que había encontrado, con los números escritos en el cuaderno, para que no hubiera ambigüedad, el médico la miró con una expresión que primero fue de sorpresa y luego fue de algo más complejo. Le preguntó desde cuándo llevaba ese registro. Graciela dijo que 2 meses. El doctor Fuentes dijo que desde hacía 2 meses ella llevaba un registro que él no llevaba de su propio negocio. Graciela dijo que sí. El médico cambió de proveedor ese mes. El ahorro fue suficiente para cubrir el sueldo de Graciela, más el margen que le había prometido revisar. Después de ese episodio, el doctor Fuentes empezó a pedirle a Graciela que revisara también los registros de otros insumos. No porque no supiera hacerlo él mismo, sino porque había aprendido que los ojos de Graciela encontraban cosas que otros ojos no encontraban. Y que ese tipo de atención valía la pena tenerla en el equipo, aunque viniera de alguien que no tenía título ni carrera formal. Fue en ese trabajo con los registros donde Graciela aprendió la escritura con la seriedad que el doctor Fuentes le exigía. No como habilidad decorativa, sino como herramienta de trabajo. Una anotación que no se puede leer no sirve de nada. Un número mal escrito puede ser un error con consecuencias reales. La escritura clara no es elegancia, es responsabilidad. Y con esa idea de responsabilidad empezó el cuaderno de pasta café. Y con ese cuaderno empezó el siguiente paso. Y con el siguiente paso empezó todo lo que vino después. En el segundo año llegó a Tepatitlán de Morelos, siguiendo el rumor de que había trabajo en una clínica pequeña que acababa de abrir un médico recién llegado de Guadalajara. El médico, que se llamaba Aurelio Fuentes y que tenía esa mezcla de entusiasmo y de incertidumbre que tienen los hombres jóvenes cuando empiezan algo grande en un lugar que no conocen del todo, necesitaba a alguien que conociera las plantas medicinales de la región. Muchos de sus pacientes llegaban a verlo después de haber probado remedios caseros durante días o semanas, y el médico necesitaba saber qué habían tomado para no prescribir algo que interactuara mal con lo que ya estaba en el cuerpo del enfermo. Graciela se presentó con lo que tenía, el conocimiento directo de 47 plantas, el nombre de Evaristo como referencia y la descripción precisa de lo que sabía y lo que no sabía.
El doctor Fuentes la miró con esa mezcla de escepticismo y curiosidad que tienen los hombres que han estudiado mucho y han aprendido en el proceso que lo que estudiaron no lo explica todo, y le hizo preguntas técnicas sobre las plantas que ella describía. Preguntas que mezclaban terminología médica que Graciela no tenía con preguntas de fondo que ella sí podía contestar. Graciela contestó las preguntas de fondo con la misma precisión de siempre. El nombre de la planta y el nombre local, que a veces era diferente, la parte usada, la preparación específica, el efecto observado en personas y animales, las contraindicaciones que Evaristo le había enseñado y las que ella misma había identificado observando. El doctor Fuentes la contrató esa misma tarde. Le dijo que el sueldo era modesto, pero que el trabajo era real y que si funcionaba bien habría ajustes. Que el contrato era de prueba por 3 meses. Funcionó bien desde la primera semana. El primer caso en que el conocimiento de Graciela hizo una diferencia visible fue una señora de edad que llegó con el doctor Fuentes con una irritación en la boca que no cedía con los tratamientos que él le había prescrito. Graciela preguntó discretamente a la señora si había tomado algo de hierbas antes de venir, y la señora dijo que sí, que su comadre le había dado una infusión de unas hojas que recogía en el monte. Graciela preguntó por la forma de la hoja y el color del tallo y el olor al triturarla, y con esas 3 preguntas identificó la planta, una variedad de estafiate que en dosis altas irrita las membranas mucosas. Le dijo al doctor Fuentes lo que había concluido, y el médico, que era un hombre honesto con sus propios límites, dijo que eso explicaba exactamente lo que veía y que el tratamiento correcto era diferente del que había prescrito. La señora mejoró en 3 días. El doctor Fuentes le subió el sueldo al final del primer mes sin esperar los 3 de prueba. Fue en esa clínica donde aprendió lo que faltaba, a traducir lo que sabía al lenguaje que otros podían entender. El doctor Fuentes le enseñó a explicar con precisión y con paciencia, sin asumir que el otro sabía lo que ella sabía, encontrando las palabras que hacían que la idea llegara entera y no a medias. Le enseñó también a escribir mejor. Graciela sabía leer y escribir desde antes, pero su letra era difícil de leer y su ortografía era irregular. El doctor Fuentes la corrigió sin condescendencia, con la misma actitud con que hubiera corregido a un estudiante de medicina que no había aprendido bien un sistema específico, como información que falta y que hay que llenar, no como deficiencia personal. Graciela usó esa habilidad mejorada para empezar a anotar en el cuaderno de pasta café. En el tercer año, a través de una cadena de contactos que empezó con el doctor Fuentes y siguió con una señora que administraba un rancho ganadero cerca de Mexticacán, Graciela llegó a trabajar con don Próspero Villanueva. Don Próspero era un hacendado de edad ya madura que tenía propiedades en los Altos desde los tiempos de su padre y que había visto pasar modas y tendencias y ingenieros de la ciudad con diplomas y teorías que no funcionaban en la práctica, porque quien los mandaba no entendía que la tierra de los Altos tiene su propio carácter, y que ese carácter no se cambia con teorías, sino con observación paciente y decisiones que respetan lo que el terreno puede dar. Necesitaba a alguien que supiera de ganado y de tierra con conocimiento práctico. No con el conocimiento de papel que venía de los ingenieros, sino con el conocimiento que viene de haber estado en la tierra suficiente tiempo para saber lo que la tierra dice. Graciela se presentó y le habló de sus conocimientos. Don Próspero la miró con la misma mirada evaluadora que le había dado don Macario 15 años antes, en el nopal de la loma, y luego le dijo que la escuchaba. Graciela no le dijo lo que sabía de manera abstracta. Le dijo lo que veía en los potreros del norte de la propiedad, que había caminado brevemente antes de entrar a hablar con él, y le dijo con precisión lo que ese estado le indicaba sobre el manejo que se había hecho del agua en los últimos 2 años y lo que había que hacer para corregirlo. Don Próspero la llevó a los potreros del norte. Graciela los caminó durante 2 horas, sola,
con don Próspero siguiéndola a distancia respetuosa, como quien sabe que está mirando trabajar a alguien y que interrumpir ese trabajo sería un error. Ella iba mirando la hierba, tocando la tierra en distintos puntos, observando el trazo de los canales de riego y la manera en que el agua había depositado sedimento en lugares que revelaban el flujo real del terreno versus el flujo que el canal pretendía crear. Cuando volvió con don Próspero, le explicó lo que había visto. El canal principal del norte tenía una curva que estaba depositando sedimento en el punto equivocado, lo que hacía que el agua se desviara hacia el lado del potrero, que ya tenía suficiente humedad, y se alejara del lado que la necesitaba. Era un problema de geometría, no de agua. Había suficiente agua. Estaba en el lugar equivocado. Don Próspero la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le preguntó si había visto algo más. Graciela dijo que sí, que el potrero sur tenía una franja de pasto más verde y más denso que el resto, siguiendo una línea diagonal de unos 4 metros de ancho, que indicaba agua subterránea que nadie estaba aprovechando porque el sistema de canales estaba trazado sin conocimiento de ese flujo. Con un ajuste en el canal secundario, esa agua podía llegar al sector que más la necesitaba sin costo adicional porque el agua ya estaba ahí, solo había que darle el camino correcto. Don Próspero la contrató como encargada de campo esa misma semana. Fue la primera vez en su vida que alguien usó esa palabra para referirse a ella y le pagó en consecuencia. Los primeros días fueron los más difíciles. No por el trabajo, sino por la resistencia silenciosa de los peones. No les pidió que la respetaran. Les mostró que tenía razón con los resultados, cada semana, cada decisión. Les explicó los cambios antes de imponerlos para que entendieran la lógica y pudieran aplicarla ellos mismos sin necesitar que ella estuviera presente. Hubo una prueba difícil en el segundo año. Uno de los peones más viejos, un hombre llamado Marcelino, que llevaba 30 años en la hacienda y que tenía la autoridad silenciosa de los que llevan tanto tiempo en un lugar que el lugar parece incompleto sin ellos, decidió en el patio de los establos y frente a otros peones que Graciela estaba equivocada sobre el manejo del hato en temporada seca. Graciela lo escuchó completo sin interrumpirlo. Luego dijo que entendía por qué habían hecho así siempre, que la lógica tenía sentido en el corto plazo, pero que el resultado de hacerlo durante muchos años era el potrero sur en el estado en que estaba, un terreno que había dado lo que podía dar bajo ese manejo y que ya no podía dar más bajo el mismo manejo. Dijo, si hacemos lo mismo que siempre, vamos a tener el mismo resultado que siempre. Al final de esa temporada, el potrero sur, manejado con la rotación propuesta, mostró una recuperación que los peones más viejos no habían visto en 20 años. Marcelino fue el primero en decírselo, de pie junto al cercado, sin rodeos. Tenía razón. Graciela dijo, usted también tenía razón en lo suyo. Sabía que el sur todavía tenía algo. Solo había que cambiar la manera de aprovecharlo. Marcelino la miró con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero que tenía el mismo peso que una sonrisa tiene cuando viene de alguien que no las da fácil. Al final del primer año, con don Próspero, los potreros del norte habían recuperado la mitad del pasto perdido. Era un resultado que en el campo no se considera espectacular, porque en el campo los tiempos son los tiempos de la tierra y no se pueden apresurar, pero que alguien con ojo formado reconoce como lo que es, la señal de que el problema estaba bien diagnosticado y la solución bien ejecutada. Don Próspero le subió el sueldo sin que ella lo pidiera. Fue en el 4.º año, mientras trabajaba con don Próspero, cuando empezaron a llegar noticias del nopal de la loma. No las buscó, llegaron solas, como llegan siempre las noticias en los altos de Jalisco, a través de las redes de compadres y comadres y comerciantes y arrieros que recorren los mismos caminos desde hace generaciones y que llevan y traen no solo mercancías, sino el estado del mundo en esos caminos. Lo que llegaba,
no era bueno. Horacio Castañeda había dejado la administración de la hacienda completamente en manos de don Severo Ochoa, que era lo mismo que decir que la hacienda estaba funcionando con un solo ojo, y ese ojo miraba hacia adentro. Don Severo administraba como siempre había administrado, con autoridad, sin rendición de cuentas ante nadie que pudiera cuestionarlo realmente, con un criterio que priorizaba el control sobre la eficiencia y la lealtad sobre la competencia. El resultado era predecible para quien lo miraba desde afuera. El granero había sufrido 2 plagas más en 4 años, porque el sistema de revisión periódica que Graciela había propuesto antes de que la echaran no se había implementado y nadie más había propuesto nada equivalente. El ganado había disminuido porque las decisiones de compra y venta se tomaban sin un criterio claro. Un potrero completo había quedado inutilizable por sobreexplotación, que es lo que pasa cuando se mete más ganado del que la tierra puede sostener sin tiempo de recuperación. Y los jornaleros empezaban a irse. Cuando los jornaleros se van de una hacienda en los Altos de Jalisco, es porque ya no hay trabajo suficiente para justificar quedarse, o porque el trabajo que hay no paga lo que debería pagar, o porque el ambiente de la hacienda se ha vuelto uno donde trabajar bien no tiene ninguna ventaja visible sobre trabajar apenas. Cualquiera de las 3 razones es mala. Las 3 juntas son la señal de que algo se está cayendo, aunque todavía no haya sonado el golpe. Graciela escuchó estas noticias sin buscarlas y sin comentarlas con nadie. Las guardó en algún lugar interior donde guardaba las cosas que todavía no sabía para qué iban a servir exactamente, pero que tenían el peso específico de las cosas que van a servir para algo. El cenizo, que para entonces tenía ya 16 años, pastaba en los potreros de don Próspero con esa serenidad específica que tienen los animales, que han superado algo difícil y que el cuerpo sano lo celebra en cada movimiento. Graciela lo miraba algunas tardes desde la cerca del potrero, con el cuaderno en la mano y el lápiz entre los dientes, y pensaba en lo que Ignacia le había dicho, que el saber todavía no tenía para qué fuera del lugar donde se lo habían quitado. Ya lo estaba encontrando. En el 5º año murió don Próspero Villanueva. Murió de una neumonía que los pulmones de un hombre de 70 años no pudieron pelear, aunque pelearon 4 semanas, y sus herederos, 2 sobrinos que vivían en Guadalajara y que eran hombres de negocios urbanos, con muy poca relación con el campo y con la hacienda. Decidieron vender la propiedad en partes y liquidar las operaciones porque una hacienda ganadera en los Altos de Jalisco, sin alguien que la administre con conocimiento real, es un activo que pierde valor más rápido de lo que lo mantiene. Graciela recibió su liquidación completa. 5 años de trabajo bien pagados, con los beneficios que don Próspero había prometido al inicio y que había cumplido cada mes sin excusa. Era un hombre de su palabra y sus sobrinos, para su crédito, respetaron lo que el tío había prometido. Con ese dinero en las manos, más lo que había guardado en los 2 años de la clínica y lo que había podido ahorrar de los años anteriores, Graciela hizo los cálculos que había estado haciendo en silencio en el cuaderno durante más de 1 año. Fue a Tepatitlán, donde tenía una relación establecida con el Banco Regional a través del historial crediticio que había construido lentamente, con cuentas pequeñas abiertas y cerradas honestamente, con referencias del doctor Fuentes y del administrador de la posada de San Juan de los Lagos, y con los comprobantes de 5 años de trabajo bajo contrato con don Próspero. Se presentó con todo eso y con una propuesta concreta. Quería comprar tierra. El gerente del banco se llamaba Rodolfo Espinosa y tenía la costumbre específica de acomodarse los lentes cada vez que algo lo tomaba por sorpresa, que era la señal de que su cerebro estaba procesando información que no esperaba encontrar. Se acomodó los lentes 3 veces durante la conversación con Graciela. La primera vez cuando ella presentó la propuesta de inversión con los números desglosados y la proyección de retorno basada en datos reales de los Altos. La segunda vez
cuando revisó el cuaderno de pasta café y vio el nivel de detalle de los registros, la consistencia del sistema de anotación, la evidencia de años de observación aplicada. La tercera vez, cuando Graciela presentó las cartas de referencia del doctor Fuentes y de los herederos de don Próspero, que describían su trabajo con una especificidad que no sonaba a cortesía, sino a descripción honesta de lo que habían visto. Al final de la reunión, Rodolfo Espinosa le dijo que iba a necesitar revisar los documentos con sus superiores, pero que la propuesta era sólida y que él veía pocas razones para negarla. 2 semanas después, el préstamo estaba aprobado. Salió del banco con los documentos firmados, caminó hasta donde había dejado al cenizo amarrado en la sombra del fresno que había frente a la presidencia municipal, y se quedó parada un momento con la mano en el pescuezo del caballo. 16 años tenía el cenizo, más blanco que gris ya, con ese pelaje que tienen los caballos viejos, que es más claro que el que tuvieron de jóvenes, pero que tiene más peso, más presencia. La herida de la ranilla era una cicatriz apenas perceptible al tacto, una pequeña irregularidad en el tejido que solo quien la buscara específicamente encontraría. Graciela puso la frente en el pescuezo del caballo un momento. No lloró. No era su costumbre. Pero respiró hondo una sola vez, con todo el pecho, como quien deposita algo muy pesado en el suelo después de cargarlo durante mucho tiempo. El rancho que compró se llamaba El Encinal, porque tenía en una de sus laderas una concentración de encinos que tiraban sombra buena sobre casi un tercio del terreno y que Graciela decidió desde el primer día que no iba a tocar, porque sabía lo que esa sombra hacía por la humedad del suelo en los meses secos de los Altos, que son los meses que matan los ranchos mal manejados. Era un rancho de 12 hectáreas cerca de Jalostotitlán, con una casa de adobe que necesitaba trabajo, pero que tenía los cimientos buenos y las paredes gruesas que en los Altos de Jalisco significan fresco en verano y tibio en invierno, un corral en buen estado, un pozo que daba agua limpia todo el año, que es el tipo de activo que en los Altos vale más que lo que cualquier avalúo le pone. Un potrero de temporal con pasto subutilizado por falta de manejo. Llegó un lunes de marzo, con el cenizo, la petaca de lona, el cuaderno de pasta café y 4 costales con semillas de maíz azul que había seleccionado ella misma en el último temporal de don Próspero, eligiendo las mazorcas más uniformes y bien formadas, porque la calidad de la semilla es la mitad de la cosecha. Y empezó. La casa primero. No porque la casa fuera lo más urgente, sino porque el estado de la casa determina si la persona que vive ahí puede pensar bien o está demasiado ocupada, adaptándose a las incomodidades para pensar. Graciela reparó las grietas del adobe con una mezcla que preparó ella misma, paja y tierra y agua, en las proporciones que había aprendido viendo trabajar a los albañiles en el nopal de la loma. Reparó el tejado reemplazando las tejas rotas por tejas que consiguió en Jalostotitlán. Instaló una ventana en la pared norte que no tenía ninguna, porque la ventana del norte en los Altos da luz sin dar calor directo, y eso cambia la temperatura interior en los meses de verano. El pozo después. Graciela lo revisó el primer día, bajando a la boca con una lámpara de aceite para examinar el estado del brocal interior y el nivel del agua. Encontró que el desfogue natural del pozo estaba parcialmente bloqueado por un depósito de calcio que había ido acumulándose con los años y que limitaba el rendimiento. Pasó una tarde entera limpiando ese depósito con la palanca de hierro que encontró en el corral, que era exactamente la herramienta que necesitaba, aunque no hubiera sido puesta ahí para ese propósito. Al día siguiente, el pozo daba 1/3 más de agua. El potrero después del pozo. Graciela usó el método documentado en el cuaderno,
quemas controladas del pasto viejo en las zonas más deterioradas, seguidas de siembra rápida del pasto de restablecimiento, con un sistema de rotación que dejaba que cada sección descansara el tiempo suficiente para recuperar lo que había dado. La quema controlada era el paso que más cuidado requería. Había que hacerla en las condiciones correctas, con viento mínimo, con el terreno suficientemente seco para que prendiera, pero no tan seco que se extendiera más de lo planeado, con el perímetro de control establecido antes de prender la primera llama. Graciela lo hizo sola, con el rastrillo en la mano para controlar los bordes, en 3 quemas separadas de distintos sectores del potrero a lo largo de 2 semanas. Los vecinos del rancho más cercano, que eran un matrimonio de edad avanzada que habían comprado su propiedad 2 generaciones antes, vieron el humo desde su corredor y llegaron a investigar. Encontraron a Graciela al centro del potrero con el rastrillo y la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El hombre le preguntó si necesitaba ayuda. Graciela dijo que si podían quedarse a un lado del lindero con cubetas de agua por precaución, que ella agradecía. Se quedaron. No fue necesaria el agua. Cuando la quema terminó, el potrero sur tenía la superficie negra y limpia que precede al rebrote, y los vecinos se fueron diciendo entre ellos, en voz baja pero no tan baja que Graciela no oyera, que esa mujer sabía lo que hacía. Contrató 2 peones de temporada cuando llegó el tiempo del corte, hombres del pueblo más cercano que al principio la miraban con esa evaluación que ya no la perturbaba. Los resultados de la primera cosecha no fueron espectaculares, pero fueron sólidos. El maíz azul rindió lo que era razonable esperar de tierra en primer año de manejo nuevo. El pasto del potrero había mejorado visiblemente en las secciones tratadas. El pozo seguía dando agua limpia y más de la que había dado el año anterior. Graciela anotó todo en el cuaderno. Los números exactos, las observaciones sobre el comportamiento del suelo en diferentes partes del terreno, las decisiones tomadas y los resultados producidos. Y empezó a planear el segundo año con la información del primero en las manos. Fue en ese primer año, en el Encinal, a los 6 meses de haber llegado, cuando el cuerpo de Graciela le presentó la cuenta de todo lo que había exigido sin descanso. No fue una enfermedad, fue el agotamiento acumulado, que es más difícil de diagnosticar que una enfermedad porque no tiene fiebre ni síntomas claros, solo ese cansancio que no cede con una noche de sueño, ni con 2, ni con una semana. Ese cansancio que está en los huesos y que cuando uno se levanta ya está ahí, esperando. Fue en la temporada seca, cuando el potrero sur mostraba señales de estrés hídrico y el pozo había bajado 2 palmos, y Graciela estaba calculando si el agua alcanzaría para el riego de emergencia que los animales necesitaban. Los números cuadraban, pero sin margen de error, sin margen de imprevisto, sin margen de nada que no hubiera sido ya calculado. Se sentó en el corredor esa tarde con el cuaderno en las piernas y los números en la mano, y tuvo, por primera vez desde que había salido del nopal de la loma, una duda que no era sobre una decisión específica, sino sobre el camino entero. Se preguntó si valía la pena, si los 8 años de camino desde esa mañana de Jalostotitlán, cuando salió sin pago y sin derecho a despedirse, tenían algún destino real o si simplemente eran años de trabajo sin descanso que iban a seguir siendo años de trabajo sin descanso hasta que el cuerpo no pudiera más. No era una pregunta dramática, era una pregunta física que nace del cuerpo cansado y no del corazón, y que el corazón tampoco sabe contestar bien cuando está cansado. El cenizo metió el hocico por la ventana del corredor, como hacía cada tarde cuando quería atención o cuando simplemente quería estar cerca, que en los caballos viejos es lo mismo. Graciela lo miró. Pensó en el día que salió de la hacienda con ese caballo al cabestro, flaco y cojeando, destinado a morir según la opinión de todos. Pensó en la ranilla limpiada con la punta de la navaja a la luz de las brasas de mezquite. Pensó en Ignacia, siempre se está construyendo, eso es lo bueno. Se levantó.
Fue al escritorio donde tenía los documentos del rancho, sacó la hoja de proyección del año siguiente que había preparado 3 semanas antes y empezó a hacer los ajustes que la situación del Potrero Sur requería. Ajustó el calendario de riego, redujo el jato temporalmente para bajar la demanda de agua. Calculó el ciclo de recuperación del pozo basado en las lluvias históricas de la región que había anotado en el cuaderno en el año anterior. Trabajó hasta que oscureció y ya no pudo ver bien los números. Cuando terminó, los ajustes estaban hechos y el rancho estaba en equilibrio. Se calentó atole, lo tomó de pie en la cocina y se fue a dormir. Esa fue la única noche de duda. No porque Graciela fuera invulnerable, sino porque la respuesta que el trabajo le dio a la duda fue más sólida que la duda misma. Y esa solidez no era fe ni era ilusión. Era evidencia. Era el cuaderno lleno de años de decisiones correctas y sus resultados. Era el Potrero Sur, que todavía estaba en pie cuando podría haber estado muerto. Era el cenizo con 20 años y los ojos brillantes pastando en el mejor terreno del rancho. Era lo suficiente. Fue en ese primer año en el Encinal cuando llegó a verla Ignacia Murillo. No la había buscado en los años transcurridos. Habían pasado casi 5 años desde la mañana del rancho cerca de Teocaltiche. Ignacia había llegado a Tepatitlán por sus propios caminos. Había preguntado por Graciela con el doctor Fuentes, que la recordaba bien, y había llegado al rancho una tarde de mayo, cuando el encinar estaba en ese verde nuevo que tienen los árboles al inicio de la temporada de lluvias. Se saludaron como se saludan las personas que no necesitan explicar el tiempo transcurrido, porque la relación entre ellas no depende del tiempo, sino de lo que pasó y de lo que cada quien hizo con lo que pasó. Ignacia se quedó 3 días. Los 3 días caminaron el rancho juntas sin apresurarse, revisaron el cuaderno página por página, caminaron los linderos del terreno que Graciela todavía no había terminado de conocer en todas sus posibilidades. La segunda noche, sentadas en el corredor con café recién hecho y el ruido de los grillos llenando el silencio de los altos, Ignacia dijo sin preámbulo: «Ya encontró para qué sirve lo que sabe». Graciela dijo que todavía estaba construyendo. Ignacia dijo: «Siempre se está construyendo. Eso es lo bueno». Y luego dijo algo más: «No regrese al lugar que la echó para demostrar nada. Regrese cuando la hacienda lo necesite más de lo que usted necesita demostrar algo. Que ese día va a llegar. Y cuando llegue va a ser diferente de lo que imagina. Porque los lugares que echen a la gente correcta siempre terminan necesitando de vuelta lo que echaron». Ignacia se fue el tercer día por la mañana temprana, con su caballo y esa manera de moverse que tienen las personas que llevan mucho tiempo viviendo solas en el campo y que no desperdician movimiento. Graciela la vio alejarse por el camino de terracería y pensó que había personas que llegan en el momento exacto en que se necesitan y que cuando se van dejan algo que dura más que la visita. Pasaron 2 años más en el Encinal. En ese tiempo el rancho creció con la lentitud honesta de las cosas que crecen para durar. No con la velocidad de los proyectos que se inflan rápido y se desinflan igual, sino con esa consistencia de lo que se construye bien desde los cimientos, porque quien lo construye sabe que los atajos en el campo se pagan con intereses en la siguiente temporada. Las 4 vacas de ordeña llegaron en el segundo año. Graciela las compró en condición mediocre, que era lo que podía pagar, a un hacendado que estaba reduciendo su hato por problemas económicos. Eran animales descuidados, con el pelo opaco y la condición corporal por debajo de lo que debía ser, pero Graciela las revisó una por una antes de pagar y lo que buscaba no era el estado actual, sino el potencial. La estructura ósea, la amplitud del lomo, el estado de los dientes, los ojos. Compró las 4 que tenían el mejor potencial y las dejó ir a los otros. En 6 meses de manejo correcto, con la alimentación adecuada y el calendario de atención que Graciela estableció desde el primer día, las 4 vacas habían mejorado visiblemente.
En un año estaban en la condición que deberían haber tenido siempre. Al final del segundo año, la primera generación de crías mostraba la robustez que Graciela había buscado al seleccionar las madres. La milpa se amplió en 2 hectáreas con el sistema de asociación de cultivos que había visto funcionar en Los Altos desde que era niña, y que los ingenieros de la ciudad habían intentado reemplazar con monocultivos de semilla mejorada. El maíz con el frijol, con la calabaza, la milpa completa, el sistema que los salteños viejos habían refinado durante generaciones, porque funcionaba. El maíz daba la estructura, el frijol devolvía nitrógeno al suelo, la calabaza cubría el suelo con sus hojas anchas y reducía la evaporación en los meses secos. En la práctica, en la tierra específica de El Encinal, con sus temporadas específicas, ese sistema rendía más con menos insumos que cualquier monocultivo que los técnicos de Guadalajara hubieran mandado a promover. Graciela lo documentó con la misma minuciosidad que documentaba todo: los rendimientos por hectárea, el estado del suelo al inicio y al final de cada temporada, el costo de insumos comparado con la producción. No porque necesitara convencer a nadie, sino porque los datos eran la memoria del trabajo, y la memoria del trabajo era lo que permitía aprender en lugar de repetir. Y Celso llegó al final del primer año, el hijo de uno de los peones temporales, con 18 años, y esa petición directa que Graciela recordaría siempre. No le prometió nada que no pudiera cumplir. No dijo que era el mejor trabajador que había conocido o que haría cualquier cosa que le pidieran. Dijo que quería aprender, que aprendía rápido cuando se lo explicaban bien, y que si le daban la oportunidad no iba a desperdiciarla. Graciela lo pensó un día y lo contrató. Lo contrató diferente a como habían sido contratados ella y todos los que habían trabajado antes en los lugares donde ella había trabajado. No le dijo qué hacer, sin explicar por qué. No asumió que él tenía que saber lo que nadie le había enseñado. Le explicó cada decisión que tomaba sobre el rancho. ¿Por qué se quemaba el potrero en febrero y no en marzo? ¿Por qué las vacas rotaban de sector cada 20 días exactos? ¿Por qué el maíz azul y no el blanco para esa tierra específica? Le mostró el cuaderno desde el primer mes, le enseñó el sistema de anotación, le dijo que podía hacer preguntas sobre cualquier cosa que no entendiera y que la única pregunta que no existía era la que uno no se atrevía a hacer. Celso aprendió rápido, más rápido de lo que Graciela había esperado, no porque fuera excepcional, sino porque estaba aprendiendo en la práctica con alguien que explicaba la lógica detrás de cada acción. Y eso es una condición de aprendizaje que la mayoría de los peones del campo nunca habían tenido. A los 6 meses, Celso podía tomar las decisiones rutinarias del rancho sin consultar. A los 12 meses empezó a hacer observaciones que no estaban en el cuaderno de Graciela, observaciones que venían de su propia atención específica al terreno y a los animales. Y empezó a anotar en su propio cuaderno, con su propia letra apretada y sus propios dibujos al margen, que eran distintos a los de Graciela, pero igualmente precisos para quien los hacía. Eso fue para Graciela una satisfacción de un tipo diferente a todo lo que había sentido antes en años de trabajo bien hecho. No era la satisfacción del resultado propio, era algo más duradero. La satisfacción de ver que lo que sabía ya no dependía solo de ella para seguir existiendo, que si ella no estuviera, el encinal seguiría funcionando, que el conocimiento había encontrado otros ojos y otras manos donde vivir. En ese momento, aunque no se lo dijera a nadie, Graciela entendió que había terminado de construir la primera parte de lo que necesitaba construir. La noticia de que el nopal de la loma estaba en proceso de venta forzada llegó a Graciela a través del banco, no de los rumores. Rodolfo Espinosa mandó a un empleado con un recado que decía que había una propiedad en Jalostotitlán con características de compra favorables para compradores con historial sólido y que, dado el expediente de Graciela, él consideraba que la información debía llegarle antes de que se publicara abiertamente.
El nombre de la propiedad no aparecía en el recado. Graciela fue a Tepatitlán al día siguiente. El nombre de la propiedad era Hacienda El Nopal de la Loma. Rodolfo Espinosa no sabía. No había razón para que supiera. La miró cuando ella procesó la información y vio algo en su cara que no supo interpretar exactamente. Algo entre el reconocimiento y el cálculo. Y esperó a que ella dijera lo que iba a decir. Graciela preguntó por el estado actual de la propiedad con voz tranquila. Rodolfo Espinosa describió lo que el avalúo reciente había documentado. Infraestructura original en buen estado estructural. La construcción del siglo anterior era sólida, eso no se perdía. Pero producción colapsada, deudas acumuladas con proveedores locales de semilla y forraje, hato reducido a menos de la mitad de la capacidad óptima, y 2 potreros completamente fuera de uso productivo. Graciela lo escuchó con el cuaderno abierto y el lápiz en la mano, tomando notas en la misma forma económica de siempre. No frases completas, solo los datos que importaban. El tamaño de la propiedad, el estado del granero, el número de pozos activos, el historial de plagas documentado. Rodolfo Espinosa la observó tomar notas y tuvo la misma expresión que había tenido en la primera reunión de 8 años antes, cuando revisó el cuaderno de pasta café por primera vez. La expresión de alguien que está reajustando su evaluación de la persona que tiene enfrente. Cuando Graciela levantó la vista del cuaderno, preguntó por los términos específicos de la venta forzada, el precio base, las condiciones del financiamiento disponible a través del banco acreedor, el plazo de la oferta antes de que saliera al mercado abierto. Rodolfo Espinosa le dio los números. Graciela calculó en silencio durante medio minuto exacto. No era un cálculo rápido. Era el tipo de cálculo que involucra el valor de El Encinal, el estado de su crédito después de 7 años de pagos puntuales sin un solo retraso, el flujo de los últimos 3 años con sus variaciones estacionales, la deuda restante del préstamo original, la capacidad de absorber una deuda nueva sin descapitalizar lo que ya había construido, y el potencial real de recuperación del nopal de la loma bajo un manejo competente. Era un cálculo que había hecho antes, en abstracto, en varios momentos de los últimos 2 años, cuando las noticias de la decadencia de la hacienda llegaban y ella las guardaba en ese lugar interior donde guardaba las cosas que todavía no sabía para qué iban a servir. Lo había hecho con números hipotéticos. Ahora tenía los números reales. Los números cuadraban, no con holgura, con el margen ajustado de quien ha aprendido que los márgenes ajustados se manejan con trabajo y con atención, y no con desesperación, y que el trabajo y la atención eran exactamente las 2 cosas que ella tenía. Dijo, «Quiero hacer una oferta». Rodolfo Espinosa se acomodó los lentes por primera vez en esa reunión. Dijo que necesitaba preparar la documentación formal, que requería al menos 3 días, que si Graciela podía volver el jueves de esa semana, tendrían la propuesta lista para presentar al banco acreedor. Graciela dijo que el jueves estaba bien. Salió del banco, fue hasta el cenizo que esperaba amarrado al fresno de siempre y se quedó parada un momento con la mano en el pescuezo del caballo. El cenizo tenía 17 años. Estaba en mejor condición de la que había estado en toda su vida, porque Graciela lo había atendido con ese cuidado metódico que ponía en todo lo que valía la pena cuidar. Su pelaje casi blanco brillaba en la luz de la tarde, y sus ojos tenían esa calma profunda de los animales que llevan mucho tiempo al lado de alguien que los conoce bien. Graciela pensó en el día que lo habían sacado de los establos del nopal de la loma para entregárselo como humillación final, en la astilla de la ranilla, en las 2 semanas junto a los burros de Ignacia. Pensó en lo que Ignacia había dicho: no regrese para demostrar nada, regrese cuando la hacienda lo necesite más de lo que usted necesita demostrar algo. Ese día había llegado. La oferta tardó 3 semanas en formalizarse.
3 visitas técnicas a la propiedad, cada una con Rodolfo Espinoza y un valuador del banco, cada una recorriendo secciones diferentes. En las 3 visitas fue recibida como compradora potencial. Nadie que estuviera en la hacienda en ese momento tenía por qué saber quién era, porque 8 años y la distancia que crea el tiempo habían cambiado a Graciela de maneras que iban más allá de lo físico. No era solo que el pelo tuviera algunas canas o que el cuerpo tuviera el peso diferente de quien ha trabajado al aire libre durante años. Era la postura. Era la voz, que no pedía lugar en las conversaciones, sino que lo ocupaba directamente. Era la manera de caminar una propiedad, de hacer preguntas, de tomar notas en el cuaderno, que era el lenguaje de alguien que sabe lo que tiene enfrente y lo evalúa en sus propios términos. La primera visita fue la más difícil, no por la emoción, aunque la emoción estaba, sino porque la hacienda que Graciela vio era una sombra de la que había dejado, y esa sombra le dolió de una manera que no era rabia, sino algo más parecido a la tristeza, que produce ver algo que pudo haberse cuidado y no se cuidó. Los corredores necesitaban limpieza. El granero principal tenía señales evidentes de plaga reciente sin limpiar del todo. El potrero que había conocido productivo estaba lleno de maleza. El corral de los caballos tenía menos animales, y los que estaban no estaban en la condición que debían estar. Recorrió la propiedad con los ojos de quien va a comprarla, haciendo preguntas técnicas sobre el estado de las instalaciones y el historial de las plagas documentadas. No había en sus preguntas nada que revelara que conocía esa tierra de antes, que había caminado esos mismos pasos en otras circunstancias. Horacio Castañeda apareció en la tercera visita. Tenía 30 años y esa expresión de quien heredó algo, y lo dejó caer, y sabe exactamente cuándo fue el momento en que pudo haberlo sujetado y no lo hizo. Le tendió la mano y Graciela le dijo su nombre con calma. Graciela Paredes, de El Encinal, Jalostotitlán. Horacio le estrechó la mano y fue correcto y educado. No la reconoció. Graciela no esperaba que la reconociera. La mujer que tenía enfrente no era la mujer que había salido de esa hacienda 8 años antes. Era la mujer en que esa mujer se había convertido. Y esas son 2 personas diferentes, aunque lleven el mismo nombre. La oferta fue aceptada. La noche de la confirmación, Graciela estaba en El Encinal, revisando el cuaderno para la temporada siguiente. Celso había preparado pozole porque era viernes, y el pozole era la costumbre de los viernes en El Encinal desde el 2.º año. Graciela leyó el mensaje, lo dobló, lo guardó en el cajón del escritorio, y fue a cenar. Celso preguntó si había buenas noticias. Graciela dijo que sí. Celso esperó más. Graciela sirvió el pozole y habló de los ajustes al calendario de riego. El día que Graciela Paredes entró a Hacienda El Nopal de la Loma como dueña fue un martes de octubre. Llegó a caballo, en el cenizo. El caballo tenía 19 años y caminaba con esa seguridad que tienen los animales viejos que conocen su propio peso en el mundo. Su pelaje gris había aclarado hasta volverse casi blanco en el hocico y en las patas, con esa coloración que tienen los caballos grises cuando envejecen bien. No el blanco apagado del animal enfermo, sino el blanco luminoso del animal que tiene años encima, y los llevó bien. Era un caballo que llamaba la atención no por su tamaño, sino por su presencia, y esa presencia venía del tiempo y de lo que el tiempo hace con los cuerpos que se cuidan. El camino de terracería hacia la hacienda era el mismo que Graciela había caminado 8 años atrás en dirección contraria, con la petaca en la mano y el cenizo cojeando al cabestro. Ahora lo recorrió al paso, sin prisa, mirando cada encino del borde del camino, cada sabino conocido, cada curva familiar, como una vieja conversación retomada después de mucho tiempo. Llegó con Celso y con el notario. El patio central tenía varios trabajadores en su rutina de mañana, que siguió siendo la rutina de siempre, porque las haciendas que todavía funcionan
tienen esa inercia del trabajo que no para aunque cambien los dueños. Graciela entró al paso. Miró los corredores, que necesitaban trabajo pero seguían siendo los mismos corredores de piedra que habían estado ahí antes que ella y que seguirían estando después. Miró el granero con su puerta de madera gruesa. Miró el encino viejo que había en la esquina noreste del patio, el mismo encino de siempre, que en 20 años más tendría el mismo aspecto que hoy porque los encinos viejos cambian muy despacio, y eso es parte de lo que los hace confiables. Y vio a Damián Escobedo. 58 años tenía ahora, parado junto a los establos con las riendas de un burro de carga en las manos, haciendo lo que siempre había hecho, parte del paisaje de esa hacienda desde más años de los que la mayoría de los trabajadores actuales llevaban vivos. Cuando Graciela entró al patio, él la miró, y en ese segundo exacto en que los ojos de Damián encontraron los suyos, Damián la reconoció. No con la duda de quien cree recordar algo, con la certeza de quien reconoce lo que nunca olvidó. Su cara lo dijo todo, 8 años de silencio y de peso, todo ahí, en ese segundo. Graciela detuvo el cenizo frente a los corredores donde Horacio Castañeda esperaba de pie, con el portafolio de documentos en la mano. El notario bajó de su caballo y sacó los papeles. Fue ahí, mientras Horacio firmaba con la letra apretada de quien firma algo que le cuesta y lo sabe, cuando se oyeron los pasos de doña Bernarda Falcón saliendo de la cocina. La cocinera se secaba las manos en el delantal, como siempre hacía cuando salía al patio, con esa costumbre de tantos años que era ya un gesto automático. Y cuando levantó la vista y vio a Graciela en ese patio, sobre ese caballo casi blanco, con el cuaderno asomándose de la bolsa lateral de la silla, los ojos de doña Bernarda se abrieron de una manera que contenía, de golpe, 8 años de historia sin contar. La reconoció. Graciela la miró sin prisa. No hubo palabras entre ellas en ese momento, solo la mirada, que entre las mujeres a veces dice más de lo que cualquier conversación podría decir, y que decía todo lo necesario sobre lo que había pasado y lo que estaba pasando ahora. Cuando las firmas estuvieron puestas y el notario guardó los documentos y Horacio Castañeda metió su copia en el portafolio, Graciela se bajó del cenizo con ese movimiento limpio de quien lleva toda la vida montando, y Damián Escobedo caminó desde los establos. Caminó despacio, con el paso de los hombres que cargan algo pesado, aunque no traigan nada visible en las manos, y cuando llegó hasta donde estaba Graciela, se quitó el sombrero con las 2 manos y dijo, con la voz grave y directa de quien ha esperado decir algo durante mucho tiempo, y que finalmente ha encontrado el momento. Yo lo supe desde ese día, señora Graciela. Yo lo supe y no dije nada. Y eso me ha pesado todos estos años. Que me perdone si puede. Graciela lo miró durante un segundo. Luego dijo, ya pasó, Damián. Y luego dijo, lo que necesito ahora es alguien que conozca bien esta propiedad. ¿Puede ayudarme con eso? Damián Escobedo se puso el sombrero y dijo que sí. Los días siguientes fueron los días de la evaluación real. Graciela recorrió la hacienda con Celso y con Damián, sección por sección, con el cuaderno en la mano y el mismo sistema de observación que había aplicado en cada terreno que había trabajado en los 8 años anteriores. Registró el estado de cada potrero, de cada tramo del sistema de riego, del granero, de los corrales. Anotó lo que funcionaba y lo que no, los problemas urgentes y los problemas de mediano plazo, las posibilidades que la infraestructura original todavía tenía. El granero la detuvo más tiempo que las otras áreas. Era el mismo granero donde 15 años atrás había detectado los primeros gorgojos por el olor antes de que nadie más los viera. Lo recorrió con Damián, que la acompañó con esa actitud de quien muestra algo que le da vergüenza mostrar. El estado era peor de lo que el avalúo había documentado. No solo había señales de la última plaga sin limpiar del todo, sino que el piso de madera tenía humedad infiltrada en 2 secciones que nadie había atendido en años. Y la humedad en el piso de un granero es el preámbulo de problemas
que cuestan más entre más se dejan. Graciela lo anotó todo con precisión. El problema del granero era urgente, el problema de los potreros era importante, pero podía esperar una temporada. El problema del sistema de riego del sector norte era el de mediano plazo más crítico. Damián la miraba anotar y luego dijo en voz baja casi para sí mismo: «Usted vio lo del granero hace 10 años, antes de que hubiera problema, y le dijeron que estaba equivocada». Graciela levantó la vista del cuaderno. Dijo: «Sí, lo que importa ahora es que no vuelva a pasar». Damián asintió con el peso específico de los hombres que asumen una responsabilidad sin que se la pidan explícitamente. Don Severo Ochoa se presentó al tercer día. Era un hombre viejo ya, con ese aspecto de los hombres que han tenido poder mucho tiempo y que cuando ese poder empieza a irse, el cuerpo lo muestra antes de que la cara lo reconozca. Llegó a la oficina donde Graciela estaba revisando los registros y se detuvo en la puerta con los brazos cruzados. Había en su postura esa mezcla de orgullo y rendición que tienen los hombres cuando saben que perdieron, pero no quieren que se les note demasiado que lo saben. Dijo con la voz de quien ha tomado una decisión que no quería tomar: «Entiendo que mi tiempo aquí ha terminado». Graciela levantó la vista de los documentos y lo miró directamente, sin apresurarse y sin mirar hacia otro lado. Dijo: «Sí, ha terminado», dijo. «Tiene hasta el final del mes para recoger lo suyo». Don Severo asintió, giró y se fue. No hubo palabras sobre el pasado. El pasado estaba ahí, entre los dos, pesando lo que pesaba, tan presente como el encino viejo en la esquina del patio y tan imposible de ignorar. Pero Graciela no necesitaba nombrarlo para que la diferencia entre los dos pesos fuera real. Para don Severo, el peso de haber echado a alguien con una mentira y haber visto a esa persona volver como propietaria de lo que se supuso que había abandonado para siempre. Ese es el peso que no descansa, porque no hay manera de pagarlo y no hay manera de deshacerlo. Para Graciela, el peso de todo lo que había construido para llegar hasta ahí. Ese peso tiene un nombre diferente. Se llama fundamento. La primera cosa que Graciela cambió fue el sistema de revisión del granero. No lo declaró como cambio. Le dijo a Damián que iba a establecer un calendario de revisión periódica, le explicó los criterios, y le pidió que se lo explicara a los peones con la misma claridad con que ella se lo había explicado a él. La segunda cosa fue el manejo del agua en los potreros deteriorados. Una temporada completa de trabajo, con canales que redirigir y tierra que recuperar con paciencia. La tercera cosa que cambió no era del orden técnico. Un mes después de tomar posesión, Graciela convocó a todos los trabajadores permanentes en el patio principal un domingo. Había café y pan, que doña Bernarda había preparado porque Graciela se lo había pedido, y porque doña Bernarda era una mujer que entendía que las reuniones con café son diferentes a las reuniones sin café. Graciela les habló brevemente. Les dijo que las decisiones sobre la propiedad se iban a tomar con base en lo que el terreno necesitaba, que el trabajo bien hecho iba a ser reconocido, que las observaciones sobre lo que no funcionaba tenían un espacio para ser dichas. Les preguntó si había preguntas. Un peón joven levantó la mano y preguntó sobre el calendario de pagos. Graciela le dijo el día exacto y el monto exacto. Hubo un silencio de procesamiento y luego los trabajadores se movieron hacia el café y el pan, y entre ellos empezó una conversación con un tono diferente al que había tenido la hacienda en mucho tiempo. Damián Escobedo se quedó al final y dijo simplemente: «Así se hace, señora Graciela». Doña Bernarda tardó en llegar a otra cosa que el reconocimiento de quién es. 5 semanas después del regreso de Graciela, una tarde de noviembre, mientras las dos estaban en la cocina con el inventario de la despensa entre manos, doña Bernarda dejó la cuchara en el borde de la olla y dijo sin voltear: «Yo sabía que usted no había robado nada». Graciela dejó de escribir. Doña Bernarda siguió:
Lo supe desde ese día. Vi la cara de don Severo y supe que era mentira. Y no dije nada porque me dije que no era mi asunto, y que si me metía, me iba igual que usted. Hizo una pausa. Me equivoqué, y me ha pesado. Graciela la miró durante un tiempo que era más largo que los segundos que duró. Luego dijo: «Doña Bernarda, usted tenía miedo, y el miedo no es cobardía, es humano. Lo que hizo mal ya pasó. Lo que puede hacer bien está aquí adelante». Doña Bernarda volteó entonces. Sus ojos tenían lo que tienen los ojos de las personas cuando finalmente dicen algo que han cargado demasiado tiempo. Dijo: «Entonces me deja seguir trabajando aquí». Graciela dijo: «Por supuesto». Volvió a escribir en el cuaderno. Doña Bernarda tomó la cuchara y siguió con la cena. No hubo más palabras ese día. Pero algo en esa cocina cambió en ese momento que no necesitaba palabras para ser real. El año que siguió fue el año de la reconstrucción visible. El encinal quedó a cargo de Celso, que tenía el cuaderno y el conocimiento y el criterio para administrarlo sin necesitar que nadie le dijera cada paso. Graciela hizo la transición gradual en el último mes, antes del regreso a El Nopal de la Loma. Fue delegando cada área del rancho con una explicación clara de los criterios de decisión para esa área. Fue observando a Celso tomar cada decisión y corrigiéndolo solo cuando la corrección era necesaria. Cuando Celso tomó 3 decisiones consecutivas sin corrección necesaria, Graciela supo que el rancho estaba en buenas manos. En El Nopal de la Loma, el primer trabajo fue el granero. No el granero en el sentido de la revisión de plagas, que eso ya lo había dejado establecido desde la primera semana. El granero en el sentido físico, el piso húmedo, las vigas que necesitaban tratamiento, la ventilación que había que mejorar para que el aire circulara bien entre los costales almacenados. Graciela contrató a un carpintero de Jalostotitlán y trabajó junto a él durante una semana. No porque necesitara sus manos específicamente, sino porque había partes del trabajo que requería su criterio en tiempo real, y ese criterio no podía darse desde afuera. El carpintero, que se llamaba Aurelio y que tenía la reserva natural de los hombres de oficio que han trabajado toda la vida con sus manos, la observó esa primera mañana con el escepticismo educado de quien no sabe todavía si la persona que tiene enfrente sabe lo que dice que sabe. A la hora del mediodía del primer día, el escepticismo había sido reemplazado por algo más parecido al respeto profesional. No porque Graciela hubiera impresionado a nadie, ni porque hubiera dicho o hecho nada para demostrar nada, sino porque las preguntas que le hacía al carpintero eran exactamente las preguntas correctas, las que venían de alguien que entendía el problema y quería entender la solución, no las que venían de alguien que estaba jugando a entender. El granero quedó en condiciones en 10 días. El primer potrero recuperado en El Nopal de la Loma tardó 9 meses. Graciela lo recorrió el día que el pasto alcanzó la altura que indicaba que el suelo había recuperado la estructura que necesitaba, temprano en la mañana, con el cenizo azulado llevado del cabestro, porque el terreno era irregular en algunas secciones y no quería que el animal viejo tropezara. Cuando llegaron al centro del potrero, Graciela se detuvo. El pasto le llegaba a las rodillas. Arriba, el cielo todavía tenía el azul frío del amanecer de los altos de Jalisco, ese azul específico que no es el azul de ningún otro lugar, y un tecolote rezagado cruzaba hacia el oeste con ese vuelo silencioso que tienen los búhos cuando todavía tienen la oscuridad de su lado. El aire olía a tierra mojada por el rocío de la noche, ese olor limpio que tiene la tierra de los altos cuando ha dormido bien y está lista para el día. Graciela puso la mano en el pescuezo del cenizo. No dijo nada. No hacía falta. Horacio Castañeda volvió una sola vez. 6 meses después de la venta. Llegó sin avisar, desde Guadalajara. Graciela lo recibió en el corredor con café que doña Bernarda trajo sin que nadie lo pidiera. Horacio habló durante 10 minutos sin pausa y sin que Graciela lo interrumpiera,
con esa forma de hablar que tienen los hombres cuando han estado guardando algo mucho tiempo y cuando finalmente lo sacan de una sola vez, sin orden perfecto, con la urgencia de quien necesita que se escuche y no necesariamente que se responda. Le dijo que sabía lo que había pasado 8 años antes, que lo había sabido desde el momento exacto en que pasó, que algo en la cara de don Severo ese día en la oficina le había dicho que la acusación no era verdad, que había en la manera en que el capataz presentó los hechos esa calma demasiado preparada de quien ha ensayado lo que va a decir, que había bajado la vista de todas formas porque tenía 22 años, y la hacienda recién heredada, y porque don Severo era el hombre que hacía funcionar todo, y contradecirlo tenía un costo que a los 22 años no sabía si podía pagar. Dijo que no había tenido un día tranquilo desde entonces, que en los años que siguieron cada decisión mal tomada sobre la hacienda, cada plaga, cada potrero perdido, cada jornalero que se fue, había llegado acompañada de la certeza de que ninguna de esas cosas hubiera pasado si hubiera dicho lo que sabía ese día en la oficina del capataz. Dijo que había llegado sin saber qué esperaba que ella le dijera, que tal vez no esperaba nada, que tal vez solo necesitaba decirlo. Graciela lo escuchó hasta el final. Luego dijo, usted tenía 22 años y la hacienda recién heredada, y don Severo lleva la vida entera sabiendo cómo presionar a los que tienen algo que perder. No lo estoy absolviendo porque no es mi función absolver. Pero los 8 años de una hacienda que se cayó poco a poco ya fueron consecuencia suficiente para lo que hizo y para lo que no hizo. Horacio la miró con la expresión de quien recibe algo que no esperaba recibir, que no es exactamente el perdón que buscaba, pero que tampoco es la condena que temía, y que quizás es algo más útil que cualquiera de los dos. Luego dijo, ¿qué puedo hacer? Graciela pensó un momento antes de responder, con esa pausa que tiene quien no contesta deprisa, porque las respuestas importantes no deben darse deprisa. Luego dijo, aprenda de lo que pasó aquí y no lo repita donde sea que vaya. Eso es lo que puede hacer. No hay otra cosa. Horacio asintió, se levantó, tomó su portafolio con las 2 manos y se fue esa misma tarde por el camino de terracería que Graciela había visto irse a muchas personas en su vida. Graciela volvió al trabajo. Crisanto, el peón joven que había preguntado cómo funcionaba el sistema de revisión del granero, empezó a anotar en su propio cuaderno a los 2 meses de que Graciela le prestó el suyo. Era un joven de 20 años que tenía esa combinación específica que Graciela había aprendido a reconocer: la disposición de aprender sin pretender que ya sabe, y la inteligencia de hacer las preguntas que van al fondo de las cosas en lugar de quedarse en la superficie. Le preguntaba cosas todos los días, preguntas que venían de la observación directa y que revelaban que estaba mirando el terreno con los ojos que Graciela le había enseñado a usar. Graciela contestaba cada pregunta como si fuera la pregunta más importante que alguien pudiera hacer, porque lo era para quien la hacía, y ese era el criterio correcto. Con el tiempo, el cuaderno de Crisanto empezó a tener entradas que Graciela no había anticipado. Observaciones sobre el comportamiento del ganado en condiciones específicas de temperatura y humedad que Graciela había notado pero no había documentado con ese nivel de detalle, porque había cosas que sabía pero que no había encontrado todavía las palabras para escribir. Un sistema propio de clasificación del estado del pasto que era diferente al de Graciela, pero que funcionaba mejor para las condiciones específicas de los potreros del sur, porque Crisanto los conocía de una manera que Graciela todavía no conocía del todo. Graciela leyó esas entradas y copió algunas en su propio cuaderno. Ese fue el momento en que entendió completamente lo que había estado construyendo. No solo la hacienda, no solo el rancho del Encinal, el sistema de saber que se transmite y que crece en cada cabeza que lo recibe y que agrega algo que la cabeza anterior no tenía,
En los mercados de Jalostotitlán y en los tianguis de San Miguel el Alto, 2 años después del regreso de Graciela, cuando se hablaba del nopal de la loma, ya no se hablaba de la hacienda que estaba cayéndose. Se hablaba de la hacienda que Graciela Paredes estaba levantando, y con ese nombre venía inevitablemente la historia de cómo había llegado hasta ahí. Graciela nunca contó esa historia. No era su costumbre. Pero la historia se contó sola, como se cuentan solas las historias que tienen suficiente verdad para no necesitar a nadie que las empuje. La contó Damián Escobedo, que después de 58 años de cargar ese silencio, lo fue soltando de a poco en las conversaciones de los establos y los potreros, hasta que ya no quedó nada que cargar. La contó doña Bernarda Falcón, que lo decía a sus maneras cuando alguien le preguntaba cómo era trabajar con la nueva patrona. No lo contaba como chisme ni como historia de escándalo. Lo contaba con la sobriedad de quien da un testimonio, con las palabras exactas que tiene alguien que vivió algo de cerca y que entiende que contarlo bien requiere no añadir ni quitar. Y la contó, sin palabras, el cenizo, que pastaba en el mejor potrero de la hacienda con 20 años y un pelaje casi blanco, y esa presencia que tienen los animales que han vivido más de lo que les correspondía vivir, y que el mundo alrededor reconoce sin saber exactamente por qué. En los tianguis y en los mercados de los Altos, la historia de Graciela Paredes fue tomando la forma que toman las historias cuando tienen suficiente verdad para sobrevivir sin adorno. No se exageró, porque la verdad no la necesitaba. No se minimizó, porque minimizarla hubiera sido una mentira de otro tipo. Se contó como había pasado. Una mujer con 15 años de trabajo honesto, echada con una mentira, que salió con un caballo moribundo, y 8 años después volvió como propietaria de la misma hacienda. La fuerza de esa historia no estaba en el regreso. Estaba en los 8 años de en medio, que eran los años que la mayoría de las personas no hubieran tenido la constancia para vivir. Un domingo de feria en Jalostotitlán, 2 años después del regreso de Graciela, cuando ella pasó por la plaza en el cenizo, camino al mercado con el cuaderno asomándose del morral de la silla, un grupo de rancheros viejos que estaban sentados en las bancas de la plaza hicieron algo que en los Altos de Jalisco en los años 50 no era un gesto menor. Se levantaron, no todos a la vez, primero uno, el más viejo del grupo, un hombre de pelo completamente blanco que tenía en el cuerpo la postura de los hombres que han montado toda la vida y que incluso de pie parecen estar sobre un caballo. Luego otro, y luego todos, de uno en uno, con los sombreros en la mano. Era el gesto de respeto que los rancheros de los Altos reservaban para las personas que lo habían ganado con el tipo de trabajo que no se puede fingir, ni comprar, ni heredar. El tipo de trabajo que se hace durante años sin que nadie lo vea del todo, que se acumula en silencio y que de repente es visible en los resultados que hablan solos. Graciela los miró al pasar. No sonrió. No hizo ningún gesto de agradecimiento. No paró el cenizo. Siguió de frente, al paso, como quien no necesita detenerse porque el camino continúa y siempre hay trabajo por delante y el trabajo es más importante que el reconocimiento, aunque el reconocimiento, cuando llega de las personas que lo han ganado ellas mismas, tiene un sabor diferente a todo lo demás. Pero adentro, en el lugar donde guardaba las cosas que no necesitaban palabras, Graciela Paredes supo que ese momento era todo lo que había construido hecho visible de una sola vez. Las 2 semanas en el rancho de Ignacia, los 3 meses con Evaristo en el monte, los 2 años con el doctor Fuentes y la letra que aprendió a escribir limpia. Los 5 años con don Próspero y el Potrero Sur, que se recuperó cuando todos decían que no iba a recuperarse. Los 2 años de El Encinal construido con las propias manos, desde el adobe de la casa hasta el trazo del canal de riego. Todo eso, hecho visible en el gesto de unos hombres viejos levantándose de una banca de la plaza. Siguió caminando.
Aquella petaca de lona que cargó el día que la echaron todavía estaba en su cuarto, en un rincón contra la pared. No la guardaba por nostalgia, que la nostalgia era un lujo que Graciela nunca había tenido tiempo de cultivar. La guardaba como se guardan las cosas que enseñan algo importante, que a veces lo único que se necesita es lo que cabe en las manos y la certeza de que las manos saben trabajar, que el punto de partida no determina el punto de llegada, que lo que te quitan puede ser el principio de lo que construyes. El cuaderno de pasta café, el primero de 3, estaba sobre el escritorio junto a los otros 2 y junto al cuaderno de Crisanto y al que Celso llevaba en el encinal, que llegaba cada mes con las últimas entradas para que Graciela los revisara y los firmara como revisaba y firmaba todo lo que importaba documentar. 4 cuadernos. 4 pares de ojos mirando la misma tierra con el mismo método que ella había desarrollado sola, en silencio, en los años de camino y de trabajo. El conocimiento ya no dependía de una sola cabeza. Vivía en varias y podía seguir viviendo en otras que todavía no llegaban. El cenizo tenía 20 años y pastaba en el potrero más verde de la hacienda, el potrero recuperado que había tardado 9 meses en ser lo que era ahora, con el pasto que le llegaba a las rodillas y el suelo que había recuperado la estructura que necesitaba para sostenerlo. Y Graciela Paredes, a los 42 años, con 15 de hacienda ajena y 8 de mundo propio, y 2 de vuelta al principio, se levantaba antes del amanecer como siempre lo había hecho, tomaba el cuaderno y el café negro sin azúcar, y salía a recorrer lo que era suyo, no porque nadie se lo hubiera dado, porque lo había construido. Hay una diferencia entre lo que te dan y lo que construyes. Lo que te dan puede quitarse. Lo que construyes con las manos, con los años, con el saber que nadie puede arrebatarte porque ya vive adentro, eso tiene un peso diferente. Un peso que no pesa como carga, sino como fundamento. Y el que ha construido algo así lo sabe, con todo el cuerpo, en cada mañana que sale a recorrer lo que es suyo. Eso lo sabe quien lo ha vivido. Si esta historia le llegó al alma, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campanita y deje su like antes de seguir. Y cuéntenos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañó hoy? ¿Hubo algo que le quitaron o que le dijeron que no era para usted y que usted fue construyendo de todas formas con las propias manos hasta que fue completamente suyo? Cuéntenos en los comentarios. Aquí en Cuentos del Viejo Campo, cada historia vale.